Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una historia que ha sacudido a una de las familias más poderosas y observadas de Estados Unidos. Un supuesto testamento, rumores de herencia y una joven heredera cuyo nombre volvió a ocupar titulares en todo el mundo. Esta es la verdad detrás del llamado testamento de Tatiana Schlossberg. Durante las últimas semanas, el nombre de Tatiana Schlossberg comenzó a circular con fuerza en redes sociales, foros y algunos medios sensacionalistas. Se hablaba de un testamento revelado, de decisiones privadas filtradas y de un conflicto silencioso dentro del clan Kennedy. Una familia acostumbrada a manejar su vida lejos del ruido público. Pero, ¿cómo nació realmente este rumor y por qué provocó tanta tensión? Tatiana Schlossberg no es una figura del espectáculo ni una celebridad que busque atención. Es periodista, escritora y miembro de una dinastía política cuyo apellido ha estado ligado al poder. La tragedia y la influencia durante décadas. Precisamente por eso, cualquier información relacionada con dinero, herencia o decisiones patrimoniales genera una reacción inmediata y desproporcionada. En este caso, todo comenzó con la palabra testamento. No se trataba de un documento legal de una persona fallecida, sino de interpretaciones erróneas sobre planes financieros familiares, estructuras de fideicomisos y disposiciones privadas que nunca fueron pensadas para el ojo público. Sin embargo, bastó una mala traducción, una frase sacada de contexto y varias cuentas anónimas amplificando la historia para que la narrativa cambiara por completo. Antes de continuar, gracias por estar viendo este video. Suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir investigando y contando estas historias con rigor. Lo que parecía un simple rumor se transformó rápidamente en una tormenta mediática. Algunos afirmaban que Tatiana había sido favorecida de forma desproporcionada. Otros sostenían que existía un documento secreto que podría cambiar el equilibrio económico dentro de la familia Kennedy. La ausencia de comunicados oficiales alimentó aún más la especulación. Aquí es donde la historia se vuelve más delicada. Las grandes fortunas familiares en Estados Unidos rara vez se gestionan mediante testamentos tradicionales. En su lugar, utilizan complejas redes de fideicomisos, fundaciones y acuerdos privados diseñados para proteger la privacidad y evitar conflictos públicos. Cuando estas estructuras salen a la luz, aunque sea de forma parcial o incorrecta, el impacto puede ser devastador. En el caso de Tatiana Schlossberg, el llamado testamento no fue más que una interpretación exagerada de documentos financieros internos, sacados de contexto y convertidos en un relato dramático. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas se dirigieron a ella, a su madre y a los cimientos mismos de la familia Kennedy, reabriendo viejas heridas y desconfianzas. Y esto es solo el comienzo de una historia mucho más profunda, donde el dinero, el apellido y la presión pública se entrelazan de una forma peligrosa. Para entender por qué el nombre de Tatiana Schlossberg generó tanto ruido, es necesario mirar con calma quién es realmente y cuál ha sido su posición dentro de la familia Kennedy. Content Reference, OICT, 0, Index igual a 0. Nació en 1990 y creció lejos de los focos mediáticos que durante décadas persiguieron a su familia. A diferencia de otros miembros del clan, Tatiana eligió un camino discreto, centrado en el periodismo y la escritura, evitando la política activa y la exposición pública constante. Es hija de Caroline Kennedy y nieta de John F. Kennedy, un apellido que en Estados Unidos no solo representa poder, sino también una herencia cargada de expectativas, tragedias y vigilancia permanente. Desde muy joven, Tatiana aprendió que cada paso, cada decisión y cada silencio podía ser interpretado como una señal de algo más grande. Su carrera profesional se desarrolló en medios reconocidos, donde trabajó temas relacionados con medio ambiente,
sociedad y responsabilidad pública. Nunca fue presentada como heredera principal, ni como figura destinada a administrar el legado económico de la familia. Precisamente por eso, su nombre rara vez aparecía vinculado a discusiones sobre dinero o patrimonio. Dentro del entorno Kennedy, Tatiana siempre fue vista como parte de una generación que buscaba redefinir el significado del apellido. Menos discursos grandilocuentes, menos presencia política directa y una relación más cautelosa con la fortuna familiar. Ese perfil bajo fue, durante años, su mayor protección. Sin embargo, el equilibrio comenzó a romperse cuando documentos internos y comentarios privados fueron interpretados como si se tratara de decisiones patrimoniales definitivas. La figura de Tatiana pasó de ser una periodista reservada a convertirse, de la noche a la mañana, en el supuesto centro de una reconfiguración económica familiar. Aquí aparece un elemento clave que muchos ignoraron. En familias con patrimonios históricos como los Kennedy, el dinero no se hereda de forma lineal ni sencilla. No existe una sola persona que concentre el control, sino una estructura compleja donde el acceso, la administración y el destino de los fondos se distribuyen a lo largo del tiempo y entre múltiples actores. El error fue personalizar ese sistema en una sola figura. Tatiana se convirtió en un símbolo, no por lo que hizo, sino por lo que otros creyeron ver en ella. Y cuando un símbolo se construye sobre suposiciones, el conflicto es casi inevitable. Este contexto explica por qué cualquier mención a planes financieros, fideicomisos o acuerdos privados terminó siendo leída como una amenaza interna. No porque Tatiana buscara poder, sino porque su apellido arrastra una historia donde cada movimiento es amplificado. Lo que empezó como curiosidad se transformó en sospecha, y la sospecha, dentro de una familia marcada por décadas de escrutinio público, nunca es un asunto menor. El punto de inflexión de toda esta historia no fue una persona, sino un conjunto de documentos y conceptos financieros mal interpretados. La palabra testamento comenzó a circular a partir de referencias indirectas a fideicomisos familiares, planes de sucesión y estructuras patrimoniales diseñadas para funcionar durante décadas. En ningún momento se trató de un testamento clásico ni de una declaración final de voluntad. Pero la narrativa pública ya había tomado otro rumbo. En familias como los Kennedy, el patrimonio no se organiza alrededor de un único documento. Existen fondos creados hace generaciones, fundaciones con objetivos específicos y acuerdos internos que regulan cómo se utilizan los recursos. ¿Quién puede administrarlos y bajo qué condiciones? Estos mecanismos suelen revisarse y ajustarse con el tiempo, especialmente cuando nuevas generaciones asumen responsabilidades distintas. El problema surgió cuando fragmentos de estas revisiones fueron filtrados o comentados sin contexto. Algunos interpretaron esos ajustes como si alguien estuviera siendo favorecido, otros, como si se estuviera preparando una redistribución drástica del poder económico familiar. Tatiana Schlossberg apareció mencionada no como beneficiaria principal, sino como parte de una generación que empezaba a tener voz en discusiones estratégicas. Pero esa diferencia fue ignorada por quienes buscaban un relato más dramático. La idea de una joven heredera recibiendo un trato especial resultó demasiado atractiva para ser cuestionada. Aquí es donde la información incompleta se vuelve peligrosa. Un fideicomiso no es un regalo inmediato, ni una transferencia directa de riqueza. Es una herramienta legal diseñada para proteger activos, establecer límites y garantizar que el dinero cumpla ciertos fines, muchas veces filantrópicos o institucionales. Sin embargo, al simplificar estos conceptos, el debate se volvió emocional. Familiares lejanos, asesores externos y observadores sin acceso a los documentos completos comenzaron a opinar públicamente. Cada comentario añadía una capa más de confusión.
La ausencia de una aclaración inmediata desde el entorno familiar fue interpretada como confirmación. Pero en realidad respondía a una lógica histórica de silencio. Los Kennedy han aprendido, a lo largo de generaciones, que responder a rumores suele amplificarlos. Así, lo que empezó como una discusión técnica sobre estructuras financieras terminó convertida en una supuesta revelación explosiva. Una historia donde no importaban los detalles legales, sino la percepción de privilegio y exclusión. Y cuando esas percepciones se instalan, el conflicto deja de ser financiero para convertirse en personal. Cuando la historia salió del ámbito financiero y entró en el terreno familiar, las tensiones se volvieron inevitables. Dentro del círculo más cercano, el problema no fue el dinero en sí, sino la sensación de falta de transparencia. Algunos miembros de la familia comenzaron a preguntarse quién sabía qué. Desde cuándo y por qué ciertas discusiones se habían mantenido en privado. En familias con una larga tradición de control interno, la información es poder. No hubo gritos ni enfrentamientos públicos. La tormenta se desarrolló en silencio, en conversaciones privadas, llamadas incómodas y reuniones donde cada palabra era cuidadosamente medida. El apellido Kennedy ha aprendido a discutir puertas adentro, pero eso no significa que el conflicto sea menor. Para algunos, la presencia de Tatiana en debates estratégicos fue vista como un signo de renovación. Para otros, como una ruptura con equilibrios que habían funcionado durante años. La diferencia generacional se volvió evidente, no por ambición, sino por visiones opuestas sobre cómo proteger el legado familiar. El silencio mediático fue interpretado como frialdad. La falta de desmentidos claros alimentó la idea de que algo se estaba ocultando. Pero desde dentro, la lógica era otra. Cualquier declaración pública podía poner en riesgo estructuras legales diseñadas para evitar precisamente este tipo de exposición. A medida que el rumor crecía, también lo hacía la presión emocional. Tatiana pasó de ser observadora a convertirse en punto de referencia involuntario. No por decisiones propias, sino por la narrativa que otros construyeron a su alrededor. Algunos familiares optaron por distanciarse temporalmente. Otros buscaron reforzar canales internos de comunicación para evitar que nuevas filtraciones volvieran a distorsionar la realidad. El objetivo no era repartir culpas, sino contener una situación que amenazaba con erosionar la confianza mutua. Aquí se produjo el verdadero quiebre. No hubo un documento detonante, ni una firma polémica. Lo que se fracturó fue la certeza de que todos compartían la misma información y las mismas reglas del juego. Y cuando esa certeza desaparece, incluso las familias más poderosas quedan expuestas a una fragilidad inesperada. Con el conflicto ya instalado dentro de la familia, surgió una nueva etapa aún más delicada, la de las sospechas y las interpretaciones externas. Abogados especializados en patrimonio familiar comenzaron a ser consultados de manera informal. No para iniciar disputas legales, sino para entender hasta qué punto una filtración podía comprometer acuerdos existentes. En este nivel de riqueza, el riesgo no es perder dinero. Algunas voces externas sugirieron la posibilidad de disputas futuras. Hablaron de impugnaciones, revisiones forzadas y reestructuraciones de fideicomisos. Pero en la práctica, no existía un conflicto legal real, solo el temor de que la presión mediática terminara provocándolo. El apellido Kennedy atrae interpretaciones extremas. Cualquier ajuste interno es visto como una lucha de poder. Cualquier silencio, como una confirmación implícita de culpa o privilegio. Tatiana Schlossberg quedó atrapada en ese escenario, no como protagonista activa, sino como punto de proyección de miedos ajenos. Su perfil reservado contrastaba con la magnitud del ruido que la rodeaba. Mientras tanto, el público consumía versiones simplificadas de una historia compleja.
Se hablaba de vencedores y perdedores, de herederos ocultos y decisiones secretas. La realidad era mucho más gris y mucho menos cinematográfica. En el fondo, el conflicto reveló una verdad incómoda. Las grandes fortunas no solo generan seguridad, también crean tensiones permanentes. La necesidad de proteger el patrimonio puede chocar con el deseo de claridad y equidad entre generaciones. Algunos miembros de la familia comenzaron a replantearse la forma en que se comunicaban internamente. Otros entendieron que el silencio absoluto ya no era una garantía de protección en la era digital. La filtración, real o interpretada, había cambiado las reglas. La tormenta no destruyó estructuras legales, pero dejó cicatrices emocionales difíciles de medir. Y en familias marcadas por la historia, esas cicatrices suelen durar más que cualquier conflicto financiero. Con el paso del tiempo, la tormenta comenzó a perder fuerza, pero sus efectos no desaparecieron del todo. El episodio dejó una lección clara dentro de la familia: la discreción absoluta, que durante décadas había sido un escudo eficaz, ya no garantizaba protección frente a interpretaciones externas. En un entorno donde la información circula sin control, incluso el silencio puede convertirse en un mensaje ambiguo. Tatiana Schlossberg volvió gradualmente a su vida profesional, alejándose del ruido mediático sin emitir declaraciones públicas. No necesitó defenderse con palabras. Su trayectoria, basada en el trabajo y no en la herencia, fue su respuesta más contundente. Dentro del núcleo familiar, el foco se desplazó hacia el futuro. Se revisaron protocolos internos. Se reforzaron mecanismos de comunicación y se asumió que las nuevas generaciones requieren mayor claridad para evitar malentendidos. No por desconfianza, sino por supervivencia emocional. El llamado testamento nunca existió como tal. Fue una construcción colectiva alimentada por fragmentos de información, suposiciones y la fascinación pública por un apellido histórico. Pero el impacto fue real, porque tocó un punto sensible: la relación entre dinero, poder y vínculos familiares. Esta historia no trata de una herencia repartida ni de una fortuna disputada. Habla de cómo la percepción puede ser tan destructiva como los hechos. Y de cómo incluso las familias más influyentes pueden verse vulnerables cuando su intimidad se convierte en espectáculo. Al final, lo que quedó no fue un documento revelado, sino una advertencia silenciosa: en la era digital, la verdad necesita contexto para no convertirse en arma. Y el legado más difícil de proteger no siempre es el económico, sino el humano,